Bueno chicos, buenas tardes. La semana pasada estábamos viendo el concepto de la demanda. La demanda, nosotros habíamos hablado que tiene que ver directamente con el concepto de los individuos y eso es igual al consumo, ¿cierto? Mientras más consumimos, más desarrollamos demanda, más procesamos demanda, ¿cierto? Y también decíamos que estas demandas, como por ejemplo esta y esta que está acá, tenían un concepto de lo que nosotros denominamos relación, relación inversa. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros subíamos el precio, necesariamente disminuía la cantidad y cuando disminuíamos el precio, necesariamente aumentaba la cantidad. Y así nosotros podíamos explicar el concepto en palabras simples de lo que nosotros podíamos llamar demanda. Ahora bien, realizar la demanda, tenemos que ver la otra parte del concepto, que es la oferta. La oferta, como bien su nombre lo dice, básicamente tiene que ver directamente con un concepto que se va a denominar el productor, ¿ya? O sea, quien produce, quien vende el producto, ¿cierto? Es el que ofrece. Entonces, aquí vamos a ver dos conceptos que son primordiales para el concepto de la oferta. El primero es el precio de bien. Pero aquí el precio de bien, a diferencia de el concepto de los demandantes, nosotros en los oferentes vamos a ver que el precio del bien va a ir directamente en, en cuánto se vende el bien, o sea, el valor de venta. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Que si vendo 500 pesos un kilo de tomates, ¿cierto? Ese precio es mi precio de venta. Y tenemos que llegar a un acuerdo con el demandante para que compre ese precio de venta. Es decir, que un kilo, que es la cantidad, se iguala, por ejemplo, un kilogramo, se iguala con los 500 pesos que se oferta ese kilo de tomate. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante destacar esto? Porque básicamente el precio del bien va a ir directamente relacionado a cómo nosotros vamos a vender un producto, cómo nosotros vamos a desarrollar un producto y cómo este producto se va a ir generando, cómo este producto se va a ir desarrollando. Y a través de este desarrollo nosotros vamos a ir viendo la variación de este precio. Por ejemplo, ¿qué puede o qué podría influir en este precio? Es el concepto de la inflación. La inflación puede ser un precio, un factor dentro de la variación del precio del bien. Por ejemplo, nosotros veíamos en la primera materia, cuando hablábamos de la demanda o de las personas que compraban o consumían un bien, muchas veces nosotros cuando vamos a la feria, en la feria, muchas veces los vendedores, ¿cierto? Los feriantes en este caso, venden a 500 pesos el kilo de tomate, otros venden a 600, otros venden a 700 y así sucesivamente venden a diferentes precios. Pero normalmente venden a precios que son más o menos iguales, o sea, que no se escapan unos de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no se escapan unos de otros. Básicamente mantienen un precio de equilibrio. Y eso habla que también hay un factor que vamos a ver en la tercera materia que se llama la libre competencia, que cualquiera podría imponer un precio, pero además de imponer un precio, también hay que desarrollar un precio que se va a denominar el precio del bien. Otro punto que también es importante desarrollar cuando nosotros hablamos del concepto de la oferta es la cantidad que está dispuesta a vender. Por ejemplo, si yo soy un agricultor, ¿cierto? Tengo una hectárea, ¿cierto? Y sé que dentro de esa hectárea solamente puedo producir
1000 kilogramos de tomate, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo soy capaz de producir 1000 kilogramos de tomate, quiere decir que yo solamente estoy dispuesto a vender esos 1000 kilos que puedo producir. No voy a poder vender más porque la hectárea no me da para más, ni voy a poder, y podría vender menos si quiero producir menos tomate. Pero más que eso, no lo voy a poder hacer, porque la limitancia que tengo es la superficie que yo tengo que comprar o que yo tengo para poder producir un producto. Ahora, hay vendedores que siempre venden menos de lo que producen. ¿Por qué? Porque pueden venderlo a otros compradores, pueden exportarlo, pueden hacer diferentes aspectos dentro de este concepto. Por ende, siempre o normalmente venden menos de lo que producen. ¿Ya? Entendido eso, esto también va en la misma función que lo que nosotros hablábamos con la demanda. Nosotros siempre vamos a hablar que estas funciones van a ir en función que siempre tiene que ir en la cantidad y siempre la variable va a ser el precio. ¿Ya? Aquí que se vuelve interesante. Aquí, a diferencia de la demanda, va a haber un concepto que se va a llamar una relación directamente proporcional. Aquí hay una relación directamente proporcional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aumento el precio, necesariamente va a aumentar mi cantidad. Si yo disminuyo el precio, necesariamente voy a tener que disminuir mi cantidad. ¿Cómo lo podemos ver? Gráficamente, ¿cierto? Si, por ejemplo, tengo un precio de 4 y tengo una cantidad de 3, sabiendo que esto es precio y esto es cantidad, nosotros unimos los puntos. Tengo precio 4 y tengo cantidad 3. Quiere decir, en este punto se unen los precios, pero después voy viendo. Tengo un precio de 6 y tengo una cantidad de 6, ¿cierto? Y así voy uniendo los puntos y ustedes se dan cuenta que vamos con una recta ascendente. O sea, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad. A medida que disminuye el precio, disminuye la cantidad. O sea, podríamos decir que aquí hay una relación directamente proporcional. Entendido eso, entendido este concepto, vamos a borrar un poco acá. Nosotros podemos hacer la siguiente relación, que es bastante interesante. Existen ciertas características que no existen, ¿cierto? Que no existen en el concepto de la demanda, por ejemplo. Aquí, en este caso, siempre en la oferta van a haber periodos de tiempo determinados. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy productor de tomates. El tomate no se puede producir todo el año, ¿cierto? A lo mejor yo soy productor de palta. La palta tampoco se puede producir todo el año. Pero hay productos, por ejemplo el vestuario, la tecnología, que se pueden eventualmente producir todo el año. Entonces, va a depender del producto, ¿cierto?, que nosotros queramos vender o comercializar, va a ser como nosotros vamos a ver la oferta, ¿ya? Y así vamos a desarrollar un concepto de oferta. También, la oferta tiene una ley que se llama la pendiente positiva. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico se presenta que a medida que yo voy uniendo los puntos, ¿cierto? Voy uniendo los puntos, va aumentando. Inclusive si disminuye la oferta, igualmente en algún punto va a tener que aumentar y eso va a hacer que siga siendo positiva. Su punto mínimo que podría llegar es el punto 0,0. O sea, jamás van a poder haber factores negativos. Por ende, siempre la pendiente va a ser positiva.
¿Ya? También hay que destacar en este punto que cuando aumente el precio de la demanda, se dedican más recursos a su producción. O sea, si yo aumento el precio, por ejemplo, de 10 a 14, es porque decidí que voy a producir más, ¿cierto? Y eso radica un costo mayor. O sea, aquí va asociado a un concepto de costo. Se eleva el costo. Hay un aumento en el costo. Entonces, ese costo puede ser por tecnología, por básicamente por aumento de mano de obra, por aumento de materia prima, ¿cierto? Por gastos de fabricación, conceptos totalmente de costo. Entonces, básicamente eso hace, ¿cierto? Esos factores hacen que yo tenga que necesariamente aumentar el precio. Por eso se habla de un concepto de aumento de precio. Y por otro lado, esto lamentablemente nosotros no lo vamos a poder ver, pero también se denomina la ley de rendimientos marginales decrecientes. Porque si necesariamente aumento el costo, normalmente si yo bajo el precio es porque hay un factor que hace que me baje el precio, eso hace que vuelva a niveles anteriores y que necesariamente si subo esto debería mejorar el proceso de producción del producto. Entendido esto, nosotros tenemos que ver ciertos factores que son determinantes para la demanda. Ya vimos lo que era el precio del bien. También hay que determinar el precio de los insumos. Por ejemplo, si yo para desarrollar un computador necesito una pantalla, un teclado, un mouse, ¿cierto? Eso para mí va a ser un insumo para entregar un computador, ¿cierto? Por ende, eso va a sumar un precio y ese precio tiene que ir anexado con una utilidad. Esa utilidad me va a generar el precio de venta. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, en ese factor, nosotros estamos hablando de los insumos, que serían el precio que determinamos acá, y eso se le debe sumar un concepto de utilidad. También está el concepto tecnológico. Como yo les mencionaba en clases anteriores, la tecnología hace que las cosas vayan evolucionando, vayan avanzando y vayan necesariamente mejorándose. Y a medida que vayan mejorando, eso hace que las tecnologías puedan hacer reemplazos en manos de obras, reemplazos en procesos que serán más lentos, ¿cierto? Y esos procesos que eran más lentos puede hacer que el producto o servicio se aumente en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, si antes yo necesitaba 10 personas para elaborar un automóvil, desde que empezaban a moldearlo hasta que generaban el ensamble y desarrollaban el auto, hoy día una máquina puede hacer el mismo trabajo de esas 10 personas, esa máquina, y en menor tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente el concepto de la tecnología ha mejorado el proceso. También, como yo les decía recién, hay un concepto que se denomina el clima. El clima, ¿cierto?, es un factor determinante para ciertos productos o servicios que se comercializan, como por ejemplo las frutas y verduras, ¿cierto? Va a determinar el clima, cómo se va a producir, si va a haber escasez, si va a haber abundancia, si hay mucha lluvia, eventualmente eso hace mejorar el proceso de la producción, hace mejorar el proceso de la comercialización y hace mejorar un sinfín de cosas. Pero cuando, por ejemplo, es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, hay escasez de lluvias, hace que los insumos se vuelvan insuficientes, los productos se vuelvan insuficientes y eso hace que el proceso se vuelva insuficiente. También hay precios de producciones opcionales. Por ejemplo, una persona que planta tomates, como vimos recién,
también podría eventualmente plantar lechugas, ¿cierto? Pero a lo mejor su fuerte es el tomate. Entonces va a desarrollar producción de lechugas en un menor ámbito. Si él ve que la lechuga le está dejando un mejor rédito que el tomate, puede ser que él decida cambiar el tomate por la lechuga. O si ve que, por ejemplo, la lechuga se vende pero no a un ritmo determinado, como a él le gustaría, puede dejar ese concepto de la venta de la lechuga en menor grado y tenerla como una producción opcional. Ahora, como ya les dije recién, siempre las funciones de oferta y demanda van en función de Q. Y la variable siempre va a ser el precio. Ahora, aquí se ven los parámetros que mencionábamos recién. Y esos parámetros van a hacer eventualmente que esta función pueda variar. ¿Ya? Entonces, si definimos el concepto de la oferta, nosotros lo definimos en palabras simples, podríamos definir que se señala la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a proporcionar a cada precio si las demás cosas permanecen constantes. Ceteris paribus. Ceteris paribus es un proceso o un concepto del latín, ¿cierto? Que define el concepto de todo constante. Entendido eso, nosotros podemos decir que, por ejemplo, una función de demanda típica podría ser la siguiente, donde está en función de Q, tenemos el parámetro, tenemos la variable, y por ejemplo, si la pasamos a número, podríamos decir que menos 3 más 1,5p. Aquí también hay un concepto que es primordial. Siempre, como es directamente proporcional, porque el precio aumenta la cantidad, disminuye el precio, disminuye la cantidad, nosotros debemos decir que esto va a ser siempre positivo. La variable va a ser siempre positivo, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bastante claro, tenemos que tenerlo bastante, ¿cómo se dice? Definido. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un puntapié para entender el concepto de la fórmula, de la función. Como nosotros hablábamos en la clase anterior de la demanda, en este caso también podemos hablar que la variable precio también es un factor determinante, pero en este caso siempre para la función de oferta va a ser un valor positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo veíamos recién, como son una relación directamente proporcional, nosotros vamos uniendo puntos, uniendo puntos, uniendo puntos y como ven va aumentando. Entonces, para definir el concepto, si varía el precio, se produce una variación en la cantidad ofrecida, ¿cierto? Puede o, como se ve acá en el gráfico, o aumentar o puede disminuir, ¿cierto? Eso va a desplazarse dentro de esta curva de oferta. Esto es oferta, ¿cierto? Nosotros trabajamos en oferta, ¿cierto? Oferta. Entonces, eso es importante. Y esto se desplaza dentro de este proceso. Se desplaza dentro de esto. Ahora, si varía cualquier otro determinante, se produce una variación de la oferta, ¿cierto? Por ejemplo, si aumenta la tecnología, si aumenta el costo del producto, ¿cierto? Eso hace que la curva ya se transforme en otra curva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ende, como ocurre en la demanda, en la oferta también ocurre que hay múltiples ofertas. O sea, podemos tener más de un productor y más de una oferta, ¿cierto? Aquí hay una variable, aquí hay otra variable y aquí hay otra variable. Entonces también hay varias funciones de oferta. Entonces la que nosotros para hacer ejercicio vamos a utilizar siempre
va a ser la función de oferta del mercado. Y esa función de oferta del mercado, disculpen, está determinada siempre por la suma de las ofertas individuales que tiene cada mercado, ¿cierto? Acá tenemos la oferta 1, acá tenemos la oferta 2 y esa suma de esas ofertas hacen la oferta del mercado, ¿cierto? Y así poder determinar cómo desarrollar este concepto de la oferta del mercado. Por ende, entendido esto, comprendido esto, nosotros vamos a pasar a un concepto ya más filosófico, ya más que podríamos decir más técnico, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un oferente llega a un acuerdo con un demandante, ¿cierto? Y logran determinar un precio y una cantidad tanto producida como demandada? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá nosotros vamos a llegar a un concepto que nosotros le vamos a denominar el punto de equilibrio, ¿ya? Y este punto de equilibrio lo que va a lograr hacer es que básicamente nosotros vamos a llegar a una situación, ¿cierto?, donde no existe tendencia al cambio, ni tampoco va a existir una fuerza externa que los subdivida. ¿Por qué? Porque ya existe un acuerdo entre el oferente y el demandante para intercambiar ese producto o ese servicio por un precio determinado. Entonces van a haber varias clases, por ejemplo, de puntos de equilibrio. Vamos a nombrar las tres más comunes. La estable, que básicamente se define que cuando ante una alteración del sistema se pone en marcha ciertos mecanismos que restauran el equilibrio original, ¿ya? Esa es una. La inestable, que básicamente es cuando una alteración del sistema se pone en marcha y ciertos mecanismos tienden a alejar aún más el equilibrio original. Y por último, la neutro, que básicamente es cuando ante una alteración del sistema no se pone en marcha ningún tipo de mecanismo y en consecuencia se forma un nuevo equilibrio. Siempre hay que entender la definición general del punto de equilibrio o del equilibrio del mercado, que básicamente en un mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, como le dije recién, ¿cierto? Demanda es igual a la oferta y de esta manera determinan un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo simple. Cuando yo tengo gráficamente un punto de equilibrio, nosotros, por ejemplo, vamos a destacar el concepto de, por ejemplo, cuando tenemos el concepto de la oferta, que se grafica de esta manera, y tenemos la demanda, que se grafica de esta manera, ¿cierto? Entonces vamos a tener una demanda sub 0 y una oferta sub 0, ¿cierto? Aquí vamos a tener un precio y una cantidad de equilibrio. Y este que está acá, esto que está acá, esto que se produce acá, esto que está acá, se va a llamar punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es cuando el
oferente como el demandante llegan a un acuerdo tanto en precio como en cantidad de producto a vender y a producir. Entonces aquí se puede dar ese punto de equilibrio que se denomina recién, ¿cierto? Pero también podría eventualmente, si yo aumento el precio o disminuyo el precio, puede provocar que haya un exceso de demanda, porque si yo disminuyo el precio, por lógica de demanda, aumento la cantidad, ¿cierto? Pero también puede darse si aumento el precio un exceso de oferta, porque al aumentar el precio también aumento la cantidad, ¿ya? Esos disturbios que nosotros vamos a denominar, que lo vamos a ver en las próximas clases, se llaman variaciones de oferta y demanda. Y esos disturbios van a hacer, ¿cierto?, que mi variable de oferta y demanda puede hacer que cambie tanto el precio y la cantidad, o puede hacer incluso que cambie mi curva de oferta y mi curva de demanda. Si ustedes se dan cuenta, si borramos estos procesos para ver la diapositiva en forma original, podríamos decir incluso que nosotros podemos llegar a un punto de equilibrio pensando en un mercado como el mercado de las naranjas, donde ese mercado llega a que, por ejemplo, a un precio de 8, yo puedo consumir 16 naranjas, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, quiere decir que hay un punto de equilibrio donde el oferente y el demandante llegaron a un acuerdo donde el punto óptimo es que el oferente venda sus naranjas a un precio de 8 y venda la cantidad de 16 naranjas a ese precio. Bueno, chicos, espero que les sirva. Les doy las gracias por haberme escuchado en esta breve cápsula. Espero les sirva. La próxima semana vamos a hacer un pequeño repaso de este proceso. Y en este caso, también la próxima semana vamos a ver algún ejercicio que nos sirva para determinar algunos aspectos y así poder hacer ejercicios donde logremos encontrar tanto el punto de equilibrio en lo que se denomina la oferta y la demanda para un mercado. ¿Sí? Espero que todos estén muy bien. Les pido las disculpas por no haberle podido hacer clases hoy día. Y si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo la próxima semana.